¿Cómo están? Vamos a distinguir que la población total la podemos analizar considerando lo que es la edad. Entonces tenemos la población total podemos considerar que se divide en población que no está en edad de trabajar y población que se encuentra en edad de trabajar. Población en edad de trabajar serían aquellas personas que tienen de 15 a 64 años, mientras que la población que no está en edad de trabajar sería la que tiene de 0 a 14 años y de 65 y más años. Si sumamos esos grupos de población, entonces vamos a obtener la población total del país. Bueno, en relación a la población en edad de trabajar, ¿cómo se divide esta? Bueno, tenemos que la población en edad de trabajar se divide en PEA, población económicamente activa, y en PEI, que es la población económicamente inactiva. Muy bien, para Argentina, ¿cuál sería la definición de población económicamente activa? Serían los ocupados más los desocupados. ¿Pero qué significa estar ocupado? ¿Es simplemente tener un trabajo? ¿Qué quiere decir tener un trabajo, una ocupación? Bueno, población económicamente activa la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la desocupada. La población ocupada son aquellas personas que tienen por lo menos una ocupación. Es decir, que en la semana de referencia han trabajado como mínimo 1 hora. Fíjense que este criterio de adoptar que una persona está ocupada cuando ha trabajado 1 hora, la semana de referencia, es un criterio que se tiene en cuenta para comparar con otros países. Muy bien. ¿Cuál sería la población desocupada? Son las personas que no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo y están disponibles para trabajar. No es simplemente que no tengo trabajo, sino que estoy haciendo algo para tratar de encontrar. Esta definición corresponde a la desocupación abierta, entonces no incluye otras formas de precariedad laboral, tales como las personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, las que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, las desocupadas que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades, o sea, trabajadores desocupados que están desalentados, y ocupadas en puestos de trabajo por debajo de la remuneración mínima o puestos por debajo de su calificación. Bueno, estas son las definiciones que emplea el INDEC. Regresemos. Entonces teníamos la población económicamente activa más la población económicamente inactiva y la suma de ambos grupos conforma lo que es la población en edad de trabajar. Muy bien, PEA, ocupados más desocupados. Y ahora vamos a definir una serie de tasas para analizar el mercado laboral. Y vamos a hablar de tasas brutas o generales cuando se está considerando los casos posibles en relación a toda la población. Y las tasas globales es cuando se considera una parte de la población. Generalmente vamos a ver que se las calculan en relación a la población económicamente activa. Cuando el número de casos posibles considera toda la población, pero dividida en subgrupos, se tienen tasas específicas que podemos considerar, por ejemplo, por género o por grupos de edad. Tasa de empleo. La tasa bruta o general de empleo se define como el número de ocupados sobre la población total multiplicado por 100. Tasa global de empleo. Fíjense que a diferencia de la tasa bruta de empleo, se utiliza la letra minúscula, la letra E minúscula. El número de ocupados sobre la población en edad de trabajar por 100. Tasa de ocupación. La tasa global de ocupación es el número de ocupados dividido la población económicamente activa por 100. Bueno, estos son indicadores de demanda laboral. Ustedes en teoría también discutieron o vieron que se puede considerar indicadores de demanda laboral, el número de horas demandadas al trabajo, el nivel educativo de la población ocupada, la estructura por edad y sexo de la población ocupada. Indicadores de oferta laboral. La tasa de actividad, la tasa bruta de actividad, acuérdense que
¿Cuál era la diferencia entre las brutas, las tasas brutas y las tasas globales? Las tasas brutas toman toda la población. Entonces, fíjense que va a ser A mayúscula, va a ser igual a la PA, población económicamente activa dividida la población total por 100. Tasa global de actividad, entonces vamos a tener en cuenta una parte de la población. Entonces vamos a dividir la PA por la población en edad de trabajar y vamos a multiplicar por 100. Otros indicadores de oferta laboral son el número de horas ofrecidas, el nivel educativo de la población económicamente activa, la estructura por edad y sexo de la población económicamente activa. Indicadores de resultado, tasa de desempleo, tasa bruta de desempleo, se representa con fíjense que las tasas brutas se representan con la letra mayúscula y las tasas globales con la letra minúscula. El número de desocupados sobre la población total por 100, la tasa global de desempleo sería el número de desocupados sobre la población en edad de trabajar por 100. Tasa de desocupación es la tasa global de desocupación y se calcula como el número de desocupados sobre la PA por 100. Otro indicador de resultados sería la tasa de salario, la tasa de informalidad o marginalidad laboral. Bueno, sigamos. Entonces, en el ejercicio 4 del trabajo práctico 6, se indica lo siguiente. La siguiente tabla presenta datos de la población y su actividad laboral, cuya fuente es la encuesta permanente de hogares EPH que elabora el Instituto de Estadísticas y Censos INDEC, correspondiente al primer y al segundo trimestre del año 2024. Hay una encuesta que realiza el INDEC, que es trimestral, y entonces acá tenemos información de la primera parte, del primer semestre del año. Bueno, acá tenemos tanto el primer trimestre como el segundo trimestre del año 2024. Entonces tenemos la población que está medida en miles. ¿Esto qué quiere decir? Entonces que en Argentina la población total se estima en 29.593.000. Bueno, pero ustedes me van a decir, bueno, pues como que la población total es eso. Ojo que acá la encuesta permanente de hogares no se realiza en todo el país, sino que en determinados aglomerados. Aglomerados, tengan la idea que es como ciudades que tienen una determinada cantidad de población. Entonces, en grandes ciudades se realiza. Por eso es que van a ver que este número de población total no coincide con la información que nosotros tenemos, por ejemplo, del censo 2022, que sabemos que la población es de alrededor de 46 millones. Entonces, por eso es que ustedes van a ver este numerito. Muy bien, tenemos información entonces sobre la población, entonces sería toda la población que si bien la encuesta lo que hace es tomar una muestra de individuos y luego utiliza ponderadores para expandir esa información, entonces de que sea extrapolable a toda la población, pero ojo que entonces la EPH se hacen aglomerados urbanos, entonces no tenemos acá información que nos refleje cuál es la situación en el ámbito rural. Muy bien. Entonces, tenemos la población total, entonces ya sabemos que no va a coincidir este valor con lo del censo. Tenemos la población económicamente activa. Tenemos los ocupados y la población ocupada y desocupada. Acuérdense que la población económicamente activa es la suma de los ocupados y los desocupados. La población ocupada demandante de empleo y la subocupada. Muy bien, yo voy a pasar a realizar estos incisos y después volvemos a averiguar cómo se calcula esta tasa y cómo podemos obtener los datos para el segundo trimestre de 2023. Entonces me piden que calcule la tasa bruta de actividad. Yo voy a copiar este cuadro. Muy bien, entonces veamos un ejemplo. ¿Qué pasa para Argentina? Veamos primer trimestre de 2024. ¿Qué tenemos que calcular? La tasa bruta de actividad es sobre el inciso C. Inciso C, tasa bruta de actividad.
Bueno, la tasa bruta de actividad, entonces habíamos visto, de acuerdo al repaso que hicimos, es que se representa con la letra mayúscula A y se define como la PA sobre la población total por 100. Entonces fíjense que las tasas las vamos a considerar o las vamos a calcular multiplicándolas por 100, entonces vamos a leer el número en porcentaje. La tasa va a ser un porcentaje. Bueno, entonces la tasa bruta de actividad en Argentina, ¿cómo vamos a calcularla? Sería la población económicamente activa, sería 14.202, dividido la población total, 29.593. Recuerden que estos numeritos están expresados en miles y lo multiplicamos por 100. Bueno, esto es 47,99. Si quieren ya directamente, entonces podemos decir que es de un 48%. Entonces, la tasa bruta de actividad en Argentina para el primer trimestre es de un 48%. ¿Qué otro indicador debíamos calcular? La tasa bruta de empleo. Entonces, recordemos que las tasas brutas, ¿cómo se calculaban? Teníamos que considerar el total de la población. Entonces, bruta de empleo vamos a hacer ocupados sobre la población total por 100. Muy bien, veamos el cuadro. ¿Qué información tenemos para Argentina? Entonces, la población ocupada es 13.114 y la población total es 29.593. Reemplacemos esos valores entonces. Muy bien, la tasa bruta de empleo es de 44,31%. Tasa bruta de desempleo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el número de desocupados sobre la población total y vamos a multiplicar por 100. ¿Dónde está el número de desocupados? Para el primer trimestre, fíjense que eran 1.088, dividido la población total. Esto es 3,68. Tasa global de subocupación. La tasa global de subocupación, ¿cómo la calculábamos? Vamos a hacer el número de subocupados dividido la población económicamente activa por 100. Esto es 10,16%. Muy bien, ¿qué es esto de población subocupada? ¿A qué se refiere? Se refiere a la subocupación por ineficiencia de horas. Son personas que están ocupadas pero trabajan menos de 35 horas semanales. Por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más horas.
La tasa de subocupación horaria se calcula como el porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa. Por eso es que estamos utilizando esta manera de calcular. Por último, nos piden en el ejercicio 4 la tasa de ocupados demandantes de empleo. Bueno, entonces ocupados sabemos que tienen una ocupación, que han trabajado 1 hora al menos en la semana de referencia. Y la población ocupada demandante de empleo se define como la población ocupada que busca activamente otra ocupación. Y entonces podemos calcular la tasa de ocupados demandantes de empleo como el porcentaje entre la población de ocupados demandantes de empleo y la población económicamente activa. Muy bien. Bueno, entonces yo voy a poner OD para hacer referencia a que son los ocupados demandantes de empleo sobre la PEA por 100. Entonces el número de ocupados demandantes era 2.274 y lo vamos a dividir con la PEA, que sería de 14.202. Y vamos a multiplicar por 100. Es casi de un 7,7%. Muy bien. Entonces, lo que estábamos viendo acá son las definiciones que utiliza el INDEC para calcular las tasas. Muy bien. Ahora sí veamos, entonces, cuáles son los resultados para el resto de los indicadores. ¿Por qué? Porque en la consigna teníamos que calcular para Argentina, el NOA y Salta. Teníamos primer trimestre y segundo trimestre. Ahí acá tengo que corregir algo. Fíjense que acá yo puse la población total, esto está mal. Esto tiene que ser la PEA. La PEA es de 14.202. Lo dije, pero noté mal acá. 14.202. Entonces, este numerito está incorrecto. Sería 16. Acá es 14.202. Vamos a borrar esto. Esto es 16,01%. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos que calcular la tasa bruta de actividad, la tasa bruta de empleo y la tasa bruta de desempleo, como así también la tasa global de desocupación y la tasa de ocupados demandantes de empleo. Para Argentina, para ambos trimestres, lo mismo para el NOA y lo mismo para la provincia, bueno, para Salta, el aglomerado Salta. Ojo que acá no es toda la provincia de Salta, en realidad, para calcular, hacer las estimaciones para Salta, se tiene en cuenta lo que es Salta capital, una partecita de
de San Lorenzo y una parte, un aglomerado, bueno, un importante núcleo urbano en el norte de la provincia. Pero esa información recabada durante la encuesta es la que se sirve para hacer la estimación de estas tasas. Ojo que entonces estas estimaciones son para población urbana. Muy bien. Entonces ya tenemos información de las tasas para cada uno de los trimestres. Y entonces podemos ver que la tasa bruta de actividad en Argentina aumentó levemente menos de un 1%. En el NOA también aumentó. En Salta, por ejemplo, disminuyó levemente. La tasa bruta de empleo se incrementó en Argentina. En el NOA también aumentó. Y en Salta ha disminuido la tasa bruta de empleo. La tasa bruta de desempleo es bastante similar en Argentina para el primer, bueno, acá son, en realidad más que Argentina son 31 aglomerados urbanos, pero bueno, es la información de la que disponemos para hacer para poder estimar lo que es la evolución del mercado laboral analizando este tipo de tasas. En el NOA la tasa bruta de desempleo cayó y en Salta fíjense que el valor no se ha modificado entre estos trimestres, muy similar. La tasa global de subocupación aumentó y lo observamos tanto en Argentina como en el NOA como en Salta. Tasa de ocupados demandantes de empleo cayó entre el primer y el segundo trimestre, en el caso de los 31 aglomerados urbanos. Para el NOA aumentó y en Salta aumentó el menos de un 1%. Muy bien. Entonces explique, vamos a ver el inciso A. Explique cómo el INDEC calcula la tasa de ocupación demandante y subocupación. Muy bien, entonces estamos viendo el boletín del INDEC al final. Informa cómo se hace el cálculo de tasas. La tasa de ocupación demandante, de tasa de ocupados demandantes de empleo, era el porcentaje entre la población de ocupados demandantes de empleo y la población económicamente activa. Y la tasa de subocupación horaria calculada como el porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa. Entonces los subocupados habíamos dicho que eran personas que trabajan menos de 35 horas semanales. Y de la población subocupada vamos a ver que hay gente que está buscando activamente otra ocupación. Entonces se clasificaría como población subocupada demandante y aquella que a pesar de estar trabajando menos de 35 horas semanales, lo que hace, bueno, a diferencia de la población subocupada demandante, no está en búsqueda activa de otra ocupación. Muy bien. Veamos el inciso B. Es ingresar a la web de INDEC e investigar cómo se obtienen los datos para el segundo trimestre de 2023. Muy bien, entonces vamos al navegador. INDEC. Vamos a la página del INDEC. El INDEC acá nos informa que la tasa de desocupación del segundo trimestre del año 2024 es 7,6. Vamos a ir a la pestaña estadísticas. En sociedad vamos a trabajo e ingresos. Vamos a mercado de trabajo.
Muy bien, entonces tenemos los informes técnicos acá fíjense que tenemos el informe técnico del segundo trimestre del año 2024. Si quieren lo miremos, si bien esto no es lo que nos están pidiendo porque nos piden la información del segundo trimestre del año 2023, les comento que, bueno, acá tenemos la información, entonces la EPH releva los 31 aglomerados urbanos, entonces no es toda la población de la Argentina, la población total de la Argentina se proyecta, fíjense de acá, aquí, podemos observar que es 47,1 millones la proyección para 2024. Entonces, inactivos son las personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente, y se divide la población inactiva en aquellos que están disponibles para trabajar, que esos son los inactivos marginales, y los inactivos típicos son los que no están disponibles para trabajar. La tasa de empleo que calcula el INDEC es los ocupados sobre el total de la población de la EPH, es la tasa bruta de empleo. La tasa de actividad es la población económicamente activa sobre el total de la población del EPH, acuérdense que multiplicamos por 100. Y la PEA se divide en ocupados y en desocupados. Entonces acá tienen información, por ejemplo, de los ocupados, cuántos son asalariados, cuántos gozan de descuento jubilatorio, cuántos no. Y de los ocupados, qué características tienen en cuanto a la intensidad de la ocupación. Aquellos que están subocupados, aquellos que están sobreocupados o los que son ocupados plenos y quienes no trabajaron la semana de referencia. Yo voy a hacer esto un poco más chiquito. Entonces acá tienen información sobre el segundo trimestre, la tasa de actividad, la tasa de desocupación. Entonces acá tenemos información para los aglomerados, para el total de los aglomerados. Tenemos el cálculo de las tasas específicas, considerando distintos grupos etarios o características de los individuos. Acá tenemos grupo de edad, acá fíjense que se distingue por nivel educativo. Acá tenemos la caracterización de la población desocupada. Acá tenemos los resultados por aglomerados urbanos del segundo trimestre de 2024. Muy bien, si bien yo les había comentado cómo hacer el cálculo para el primer trimestre de 2024, hace rato en la tabla habíamos visto cuáles eran los resultados para el segundo trimestre. Miren, la tasa bruta de actividad que nosotros calculamos para Argentina para el segundo trimestre es 48,51%. Veamos. La tasa bruta, no, sería la página anterior. La tasa bruta de actividad, la tasa de actividad que calcula el INDEC, fíjense que es 48,5. Y coincide con el resultado que nosotros habíamos calculado. La tasa de empleo es 44,8. Fíjense que a nosotros la tasa bruta de empleo nos dio 44,84. Noten que el INDEC lo que hace es redondear a un decimal. Bueno, la tasa, fíjense que esta tasa de desocupación no coincide con el cálculo que nosotros habíamos realizado. ¿Por qué? Tasa de desocupación, ¿cómo calcula el INDEC la tasa de desocupación? Calculada como el porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa. Nosotros habíamos estimado
la tasa bruta de desempleo como el cociente entre el número de desocupados y la población total por 100. Así que por eso van a notar que no coincide dicha información. Tasa global de subocupación es 11,81%. Fíjense, 11,8 es la información que brinda el INDEC para el segundo trimestre de 2024. Y la tasa de ocupados demandantes de empleo para el segundo trimestre era 15,98, o sea, 16 si lo redondeamos. Muy bien. Entonces, en la página 16 del boletín, del informe del INDEC del mercado de trabajo para el segundo trimestre, noten que podemos ver el cálculo de algunas tasas. Ojo que no vamos a ver que todos los resultados coinciden, porque, por ejemplo, nosotros habíamos estimado lo que era la tasa bruta de desempleo. Y aquí lo que estamos observando es una tasa global. Se está dividiendo el número de desocupados por considerando la PEA. Así que ojo con eso. Si observamos la página siguiente, vamos a ver que de aquí se extrajeron los datos para armar la consigna del trabajo práctico. Fíjense que nosotros teníamos una tablita donde teníamos para el segundo trimestre la información de la población total, la población económicamente activa, ocupada, desocupada, ocupada demandante de empleo y subocupada. Entonces, fíjense, tenemos los 31 aglomerados urbanos, la información de la población económicamente activa, los ocupados, los desocupados, el número de personas que están subocupadas. Acuérdense que esto está medido en miles. Tenemos las distintas regiones y dentro de las regiones encontramos los aglomerados que las componen. Entonces tienen el intervalo de confianza para la estimación de la tasa de desocupación y el coeficiente de variación. Después, al final, van a observar los aspectos metodológicos. Fíjense que para el segundo trimestre del año 2024, el tamaño de la muestra fue de 26.440 viviendas. Y en relación a la región, a las distintas regiones, fíjense que, por ejemplo, acá están enumerados los que son los distintos aglomerados. Fíjense que los aglomerados algunos tienen 500.000 y más habitantes, y hay otros aglomerados que tienen menos de 500.000 habitantes. Entonces, acá podemos observar más abajo la información de las definiciones básicas, que eso lo habíamos visto en el otro informe, pero fíjense que al final de cada boletín en relación al mercado de trabajo para cada trimestre podemos observar las definiciones básicas, que eran las que estábamos leyendo hace rato. El cálculo de las tasas, como lo estima el INDEC. Muy bien, pero esto no es lo que nos piden. Acá simplemente estuvimos explorando el informe. A nosotros nos piden la información para el segundo trimestre del 2023. Muy bien, entonces tenemos los informes técnicos. Este es del segundo trimestre del año 2024 y este informe es de las principales tasas del tercer trimestre del año 2023. Veamos los informes técnicos anteriores. Busquemos el del segundo trimestre del año 2023. Fíjense, segundo trimestre de 2024, este es del primer trimestre, este es del cuarto trimestre del año 2023, vamos más abajo,
Tercer trimestre de 2023, vamos leyendo. Segundo trimestre del año 2023, ese es el que necesitamos. Bueno, hacemos clic en ver informe. Entonces fíjense que tenemos el índice. Acá tenemos composición de la tasa de desocupación, caracterización de la población desocupada. Vamos más abajo. Población de referencia, indicadores por áreas geográficas, población de referencia. Muy bien. Entonces acá ya tenemos la información para poder compararla. Fíjense que en el ejercicio, acá en el inciso 4b nos pedían ingresar a la web del INDEC e investigar cómo se obtienen los datos para el segundo trimestre de 2023. Y en el inciso I nos preguntan, entre el segundo trimestre del año 2023 y 2024, ¿qué cambios hubo en los indicadores laborales? Muy bien, entonces para ver si hubo modificaciones en los indicadores laborales, nuevamente vamos a tener que calcular las tasas y comparar segundo trimestre de 2023 con segundo trimestre de 2024. Muy bien, entonces, la población de referencia del área cubierta por la EPH en miles, total de 31 aglomerados urbanos, segundo trimestre de 2023. Entonces, para Argentina, la población total sería 29.399. Ojo que esto está en miles, ¿no? Recordemos. Entonces yo necesitaría armar una tablita. Muy bien, entonces vamos a armar una tabla donde tenemos información del total de la población económicamente activa, la ocupada, la desocupada, la ocupada demandante de empleo y la subocupada. La población económicamente activa para Argentina entonces sería de 13.980, ocupados sería 13.108, desocupados 872, ocupada demandante de empleo 2.265, subocupada 1.484. Busquemos el NOA, región noroeste. Entonces acá tenemos la información de la población total, población económicamente activa. Luego tenemos la información de la población ocupada, la desocupada y el resto. ¿Dónde está Salta? Salta. Entonces la población total sería 658.000. La población económicamente activa sería de 300.000. Vamos copiando esos numeritos en una tabla, que es lo que nosotros podemos observar aquí. Muy bien. Una vez obtenida la información, que tenemos que hacer, calcular nuevamente las tasas. Si calculamos las tasas con las definiciones que ya habíamos considerado, vamos a obtener entonces las distintas tasas para el segundo trimestre del 2023 y el segundo trimestre del 2024, que ya la habíamos estimado. Entonces yo la ubiqué la información de esta manera para poder comparar. Fíjense que la tasa bruta de actividad se incrementó
la tasa en el caso de los 31 aglomerados urbanos. En el NOA, la tasa bruta de actividad descendió levemente. ¿Qué ocurrió en Salta? La tasa bruta de actividad cayó también. La tasa bruta de empleo se incrementó levemente para los 31 aglomerados. En el NOA, ¿qué pasó? Cayó. Y para Salta también disminuyó. La tasa bruta de desempleo se incrementó. Esto fue más notable si consideramos los 31 aglomerados urbanos. En el NOA, fíjense que el incremento en la tasa no es tan importante como podemos verlo en relación a los 31 aglomerados urbanos, que es un poco más elevado el porcentaje. Puntos porcentuales que se incrementó. Y en Salta, fíjense que también se incrementó la tasa bruta de desempleo. La tasa global de subocupación, o sea, acuérdense que estábamos considerando en el numerador para calcular esta tasa las personas que trabajan menos de 35 horas semanales. Fíjense que se incrementó para los 31 aglomerados, para el NOA también, y para Salta cayó dicho indicador. Tasa de ocupados demandantes de empleo disminuyó levemente, en el NOA también cayó levemente, y en Salta, fíjense que a diferencia de lo que ocurrió en el NOA y en Argentina, ¿qué pasó con esta tasa de ocupados demandantes de empleo? Aumentó. Entonces acá estamos comparando qué pasó entre el año anterior, el segundo trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este año. Recordemos que la situación económica se agudizó y lo podemos observar, por ejemplo, en la tasa de desempleo, por ejemplo, a nivel del, considerando los 31 aglomerados urbanos, se incrementó. También se incrementó para el NOA y para Salta, pero ese incremento fue menor. Muy bien. Entonces ya con esto hemos dado respuesta al ejercicio número 4. Bueno, en el inciso H nos pedían desde el punto de vista del mercado laboral cuál es la situación de Salta con respecto al país. Eso se lo dejo a ustedes para comparar según las tasas obtenidas. Salta está mejor o peor que la región del NOA, entonces van a tener que comparar. Los resultados que vemos para el NOA versus los de Salta. Muy bien, con esto entonces ya terminamos de resolver este ejercicio.